9:13 de la mañana vamos a cerrar la ronda de comentarios con el comentario estelar de Julio Alberto Martínez. Muchas gracias, Millicent, y a todos los radioescuchas que están en sintonía con este programa, el programa más plural y diverso de la radio dominicana. A mí tú no me diste comentario estelar. Señores, vamos a tener que hablar de eso. El presidente Danilo Medina inició su discurso histórico de rendición de cuentas, el último de su segunda gestión, de una manera que yo entiendo que si somos humildes, sensatos, ecuánimes y sobre todo objetivos, debemos reconocer y validar. Porque el presidente inició reiterando la posición del gobierno dominicano y reconociendo la indignación de la sociedad dominicana ante el hecho bochornoso y lamentable de la suspensión de las elecciones el pasado 16 de febrero. Un hecho, un acontecimiento que ha generado frustración, impotencia, indignación, desasosiego en toda la sociedad dominicana, que con justicia ha salido a las calles, un segmento importante, a reclamar transparencia, a reclamar que se realice una investigación objetiva, independiente y que arroje conclusiones con consecuencias para quienes sean los responsables de haber cometido ese sabotaje a los equipos del voto automatizado. Y lo digo que reiteró la posición del gobierno dominicano porque hace ya varias semanas nosotros tuvimos la oportunidad de ver una rueda de prensa encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, donde planteó que el gobierno dominicano, por mandato del presidente Danilo Medina, fue una delegación a reunirse con el secretario general de las Organizaciones de Estados Americanos para que iniciaran una investigación sobre lo ocurrido el 16 de febrero. Una investigación que también se le brindó la oportunidad a otras entidades como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y la Unión de Organismos Interamericanos de Electorales, que es la UNIORE. ¿Y qué se procuraba con eso? Que ante el descrédito de la institución del Ministerio Público se realizara una investigación sin ningún tipo de contaminación para que arroje las conclusiones de qué fue lo que pasó el 16 de febrero. ¿Qué fue lo que pasó? Y esto no es algo que beneficia o perjudica a un solo partido. El partido político más perjudicado con esto ha sido el propio Partido de la Liberación Dominicana, que toda la narrativa de su candidato presidencial estaba en torno al mapa morado, que se entendía que se iba a pintar el 16 de febrero. Recuerden que el principal hilo argumental del relato del Partido de la Liberación Dominicana era que las elecciones de febrero iban a tener una influencia y un impacto importante en las elecciones de mayo. De hecho, lo que se decía era que sin febrero no hay mayo. Y de repente sucede todo esto. ¿Qué pasó? Vamos a esperar la investigación que lo determine de la Organización de Estados Americanos, que iniciará ya formalmente la semana que viene. Pero aquí hay gente que parece que no les interesa ir a elecciones porque de alguna manera están buscando la forma no solo de desacreditarlo todo, que ya de por sí está desacreditado, sino de sencillamente generar un caos para que aquí no hayan elecciones el próximo 15 de marzo. O no sé si ustedes recuerdan un famoso tuit de Luis Abinader donde planteaba y le exigía incluso al gobierno dominicano a que le autorice a la Organización de Estados Americanos a que realice una investigación independiente. Eso lo planteó Luis Abinader mediante un tuit que lo colocó en su cuenta y le dijo de manera desafiante: ¿están dispuestos a ese acto de transparencia? Pues sí, el gobierno estaba dispuesto a ese acto de transparencia y por eso se le solicitó a la OEA. Y ahora quieren utilizar de pretexto lo ocurrido en Bolivia para restarle crédito a la propia Organización de Estados Americanos. Entonces,
O sea, ¿qué es lo que se quiere? Que no haya elecciones, que no salgamos del fango, que no veamos luz al final del túnel. Pareciera que sí, porque ahora han comenzado a desacreditar hasta la OEA, señores. La OEA que ellos mismos sugirieron que viniera para la República Dominicana a hacer la investigación. Y yo entiendo que la sociedad dominicana, porque la historia hay que contársela, pero de manera también objetiva. La sociedad dominicana tiene que saber que la indignación no es de un segmento solo de la clase media alta, o la indignación no es de un determinado partido político, es de todos. Yo duré más de 2 horas para votar, para que luego me saltaran a mí con que se suspendieron las elecciones, y llevé mucha gente a votar. Yo no le puedo decir a ustedes lo que me pasó por la cabeza cuando me enteré de que suspendieron las elecciones, señores, pero uno reacciona con frustración, con indignación, con impotencia. Lo primero que me pasó por la cabeza, es más, lo voy a decir, tienen que renunciar a todos esos magistrados de la Junta Central Electoral, porque es lo primero que a uno le pasa por la cabeza, renunciar e ir presos todos, por incapaces de organizar un proceso electoral, unas elecciones que para eso es que se escoge una Junta Central. Pero ¿qué pasa? Que una crisis no se puede salir de una crisis agravándola. Cuando usted ve lo que el mecanismo de escogencia de los jueces, sabe que si renuncia, suben los suplentes. Y entonces, si suben los suplentes, que los suplentes son de X partido, son del PLD, eso tampoco sirve. Bueno, vamos a escoger otra junta. Pero que el Senado del PLD tampoco sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ayer el expresidente Hipólito Mejía dijo aquí que debe haber elecciones el 15 de marzo. Ya la Junta inició la impresión del padrón, se acordó con todos los partidos ir a ese torneo electoral y sencillamente hay que comenzar y organizarse para salir a buscar el voto y convencer a la gente sobre las diversas ofertas electorales de los partidos. Pero decía que el discurso del presidente Medina fue un discurso histórico porque el presidente, como era su último discurso de rendición de cuentas, tenía que enviarle un mensaje a esta sociedad de el país que encontró en el año 2012 y el país que dejará el 16 de agosto del año 2020. Y el país que encontró el presidente Medina en el año 2012 era un país donde su Producto Interno Bruto ascendía a 60,000 millones de dólares. Pero el país que dejará Danilo Medina tendrá un Producto Interno Bruto de casi 90,000 millones de dólares. Un crecimiento de más de 28,000 millones de dólares. Y esos son datos y cifras irrefutables que no solo la plantea el Banco Central de la República Dominicana, también organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la que certifica que en nuestro país hubo una reducción significativa de la pobreza, pasando de un 39.7% en el año 2012 a un 20.6% en el año 2019. Pero es el Programa Nacional de las Naciones Unidas, mediante el mapa interactivo, el mapa de desarrollo humano, que plantea que la República Dominicana subió 8 puntos en el índice de desarrollo humano. ¿Y ustedes saben qué? Que las provincias que más ascendieron fueron las provincias que están en la zona fronteriza, donde hay más desigualdad. ¿Y cómo qué establece el índice de desarrollo humano? Varios criterios: el acceso a la educación, el acceso a la salud y los ingresos. Entonces nosotros tenemos una economía que está creciendo, pero no que está creciendo para unos pocos, para una minoría, sino que ese crecimiento económico mediante políticas redistributivas de riqueza le está llegando a una parte importante, a los más vulnerables, a los miserables, como diría Víctor Hugo, los desheredados de la fortuna. Pero es la FAO que dice que en la República Dominicana somos uno de los países donde más se ha reducido el hambre. Es la FAO que lo dice. ¿Gracias a qué? A que el presidente Danilo Medina y el gobierno dominicano han tenido una política activa de apoyo al sector agropecuario, entre otras cosas, mediante las visitas sorpresas. Yo les voy a dar un dato, señores. Les voy a dar un dato que ustedes pueden investigar y confirmar. En el año 2012,
el sector turístico importaba el 70% de los alimentos que se consumían en los hoteles. El 70%. De cada 10 piñas serían 7. Por eso es que aquí, yo no sé si ustedes recuerdan, pero aquí el discurso que estaba de moda en el 2012 era el abandono del campo. Porque aquí lo que le criticaban a Lionel fue que se concentró en las grandes ciudades y que nunca fue al campo, que nunca le abrió la puerta a los campesinos. Ese era el discurso de moda. Todo el que quería estar en la onda política decía, ay, que el campo estaba abandonado. Y fíjense por qué. Porque el 70% de los alimentos que se consumían, que consumía el sector turístico, para poner un indicador, un ejemplo, eran importados. Pero ¿qué pasa hoy? Que los productores dominicanos suplen el 85% de la demanda del sector turístico. Entonces, ¿de dónde es que salen esos plátanos que se están comiendo los turistas? Esas papas, las habichuelas, el ajo, la cebolla. ¿De dónde es que salen? Salen del campo dominicano. Entonces, esas son políticas redistributivas que hacen que en nuestro país se reduzca la pobreza. Pero vamos a un indicador. Y aquí está un gran economista que luego con él vamos a conversar, el índice de Gini, que mide la desigualdad del ingreso. La República Dominicana tuvo una reducción importante en la desigualdad del ingreso. Aquí, según el Banco Central de la República Dominicana, se han generado anual más de 127,000 empleos. Y ha habido un incremento de un 33% entre el año 2012 hasta la fecha del salario mínimo real en nuestro país. Que es cierto que aún la canasta básica familiar está por encima, porque esos son uno de los problemas estructurales que tenemos como país. Pero no podemos decir que nuestro país no ha avanzado, porque nuestro país sí ha avanzado. Y Danilo Medina dejará un país más grande, más inclusivo, menos desigual, como certifican los principales organismos internacionales.